Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no llevaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¡Aquí viene! ¡Aquí viene el esposo! El esposo ya viene. Id a recibirle. El esposo ya llega. Juntemos todo y vayamos. Vamos. Sara, ¿Ya Hannah, escucharon? ya viene. Pronto. Ya viene. Ya Levántense. viene. El esposo. ¿Llegó? Apresuraos. Vamos, Ya viene. Vamos. Por favor, dadnos de vuestro aceite. Ya no nos queda nada. No podemos, pues no tendremos suficiente. Ve a quienes venden y cómprale a ellos. Vamos a comprar aceite. Buscad por todas partes. Si encontráis algo, decidme. Aquí hay algo. Oh. Señor, señor, ábrenos. Abran, señor.
De cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La parábola de las 10 vírgenes, donde nos llama a estar preparados. Y hoy vamos a reflexionar, vamos a seguir estudiando nuestra carta a los Hebreos. Y nos podemos dar cuenta que toda la historia de la humanidad, la Biblia advierte a estar preparados desde el Antiguo Testamento. Qué increíble la clase que recibimos el miércoles pasado de Apocalipsis con nuestro hermano John Ox. Y cómo hizo un comentario interesante de cómo la Biblia, desde el principio, cuando Dios expulsa a los primeros hombres del Edén, cómo Él se ha esforzado para que regresen una y otra vez, y al final, precisamente la redención completa, al final de los tiempos. Y en todo ese periodo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en toda la historia humana, una y otra vez Dios nos insiste a regresar, a estar preparados, como esta parábola que acabamos de ver de las 10 vírgenes, que siempre hay gente que está preparada, pero también hay gente que está insensata, que no está preparada. Y hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Hebreos, y es increíble cómo esta carta dirigida a los judíos cristianos, habíamos hablado en la clase pasada, que era una época muy difícil, muy fuerte, de mucha persecución, mucha intensidad, perseguidos por el emperador Nerón en el 64. La carta más o menos fue escrita en esa época, 64, 68, antes del año 70, que fue destruida Jerusalén y el templo. Entonces, en esa persecución y esa intensidad, los cristianos estaban tentados a volver a sus antiguas creencias y tentados a regresar a sus vidas cómodas, ¿verdad? Y que aunque no estábamos reflexionando, que aunque no estuviéramos en esa época, nosotros también estamos tentados, no porque estemos siendo perseguidos, pero más bien porque estamos siendo presionados por nuestra propia sociedad, por nuestras propias distracciones, por nuestras propias presiones. Y entonces vamos hoy a estudiar los capítulos 3 y 4 de esta carta. Aquí en el capítulo 3, versículo 1 dice: así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios, hace cuenta, imagínate que tú seas un judío, que tú estás regresando a tus antiguas creencias, aunque nosotros no hemos sido judíos. Sí, continuamente podemos estar regresando a nuestras antiguas costumbres. Entonces esta carta entra muy bien en nuestra sociedad, hoy día, y en nuestra iglesia especialmente. Dice: así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios, nosotros, la iglesia en Tepic, tú y yo aquí, pertenecemos a Dios, y tienen parte con los que han sido llamados al cielo. Consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Aquí hay cosas increíbles en este versículo. Porque el autor de Hebreos les está demostrando a los judíos que ya están convertidos al cristianismo y que de alguna manera se están tentando regresar. Miren, les dice, vean, lo que acabamos de escuchar en la Santa Cena, en la ofrenda, lo que acabamos de escuchar de nuestros hermanos, es lo que podemos disfrutar justamente, porque ellos, aún siendo judíos, no lo disfrutaron, solamente se les prometió en el Antiguo Testamento. Y nosotros ya lo estamos disfrutando, y les dice, miren, entiendan, no podemos solamente por la comodidad regresar a nuestras antiguas costumbres, porque aquí mira Jesús cómo lo presenta, y se declaramos, este Jesús a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. ¿Qué significa eso? Jesús es llamado aquí como el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote era el principal guía religioso para los judíos. El sumo sacerdote era el que pedía perdón una vez al año, el que hacía sacrificios por todo el pueblo una vez al año, era el representante religioso más importante para los judíos. Y dice, pero también es el mensajero, es decir, como apóstoles. Apóstoles es enviado, significa enviado. Y para los cristianos, los apóstoles eran los guías principales, ¿verdad? Entonces, como Jesús une tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, y hace precisamente mucho más que ellos dos.
Y aquí precisamente habla, en el capítulo 3, del 1 al 3, en Hebreos 3, 1 al 3, justamente habla de Moisés. Moisés, ¿por qué Moisés? Porque para los judíos Moisés era el profeta, el hombre que los sacó de la esclavitud, el más grande profeta de Israel, el que escribió el Pentateuco, el que escribió la llamada la Torá, que es la ley. O sea, todo lo que para nosotros es la Biblia, para ellos era la Torá, las leyes que debían seguir para la adoración a Dios. Liberó a Israel de la esclavitud, y dice la Escritura que fue siervo de Dios para su pueblo, fiel siervo de Dios, dice en toda la casa de Israel. Entonces, como Moisés para los judíos era un hombre, el principal guiador hacia la libertad. Y obviamente un apóstol también para los cristianos fue un enviado de Dios, un enviado de Cristo mismo, inspirados para crear el Nuevo Testamento. Ellos inspiraron las cartas y todos los que escribieron. Obviamente fue el Espíritu Santo, pero fueron los apóstoles los que fueron precursores de esto. Guiaron para la salvación a la Nueva Israel, que es la primera iglesia, y obviamente fueron fieles seguidores de Cristo para la iglesia. Entonces, como aquí les dice el autor de Hebreos, miren cómo Jesús toma esas dos posturas. O sea, Jesús es superior a Moisés. Jesús es superior obviamente a los apóstoles. Moisés era la sombra entonces del Mesías. Moisés iba a liberar a los judíos y Cristo obviamente iba a liberar a toda la humanidad. Entonces, ¿por qué conformarse con hombres si tenemos al Creador hecho hombre? ¿Por qué conformarnos? ¿Por qué regresar otra vez a nuestras antiguas costumbres? ¿Por qué regresar a las creencias anteriores? ¿Por qué? Y vamos a ver qué tan delicado es que tal vez nosotros estemos regresando justamente a nuestras antiguas costumbres. A lo mejor decimos creer que Jesús para nosotros es el Señor y es el Mesías, pero echemos un vistazo a nuestro corazón de una manera profunda. Fíjate en Salmo 95, del 7 al 11, dice, porque Él es nuestro Dios, somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado. Si tan solo escucharan hoy su voz, el Señor dice, no endurezcan el corazón como Israel en Meribá, como lo hizo el pueblo en el desierto de Masá. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia. A pesar de haber visto todo lo que hice durante 40 años, estuve enojado con ellos y dije, son un pueblo cuyo corazón se aleja de mí. Rehúso hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán a mi lugar de descanso. Este es un salmo, obviamente, en el Antiguo Testamento. Y es un llamado que, como hablamos desde el principio, es un llamado continuo de Dios a que el pueblo regresara al Señor, que no endureciera el corazón, que no se alejara de Él. Y aquí habla, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Y justamente el autor de Hebreos utiliza este Salmo 95 para poder reiterar a los judíos en ese momento y poder recordarles lo que hace muchos años había pasado, lo que hizo que Israel dejara de ser pueblo de Dios por un tiempo y cómo es que los gentiles, gracias a eso, fuimos llamados. Pero desgraciadamente ahora los gentiles también necesitamos reflexionar en esto, porque si los judíos han sido llamados, también nosotros como iglesia estamos siendo llamados. Y mira el autor de Hebreos, regresa a este Salmo 95, en Hebreos 3, del 7 al 8. Dice, por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron, aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Yo creo que si pensando un poquito en el video que vimos hace rato de las 10 vírgenes, ¿por qué eran insensatas? ¿Por qué fueron insensatas estas mujeres? Porque obviamente lo tomaron ligero, pensaron que a lo mejor su aceite les alcanzaba, pensaron que a lo mejor ya no iba a venir el novio, o a lo mejor sí, y les iba a alcanzar para entrar, o que les iban a dar la entrada sin ningún problema. Yo no sé qué pensaron, o no, simplemente no pensaron. Simplemente no reflexionaron en que esto iba a ser grave si ellas no alcanzaban a llenar sus lámparas. Al final, es tremendo cuando Jesús cierra la puerta, ¿ve? Les dice, les digo que no las conozco. O sea, ya no pudieron hacer nada, se quedaron con las caras así. Y precisamente este autor de Hebreos les dice a los judíos, miren, o sea, esta oportunidad también se les puede ir a ustedes. Oigan su voz.
Y cuando aquí dice, dice, oigan su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron, aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Entonces, dice, no endurezcan el corazón. No endurezcan el corazón. Ya están vendiendo lisa y toda la cosa por acá. Bueno. Ok, si alguien quiere lisa, luego me pide y el próximo domingo creo que le digo. Dice en esta escritura, no endurezcan el corazón. Y este punto es el que tenemos que meditar hoy, hermanos. No endurezcan el corazón. ¿Qué es dureza de corazón? ¿Qué significa la dureza de corazón? Y eso es lo que vamos a meditar hoy, porque es muy necesario para estar al pendiente. El dureza de corazón es un rechazo constante de escuchar y obedecer la palabra de Dios. Eso es la dureza de corazón. Cuando estás dura hacia otra persona, tú la rechazas, ¿cierto? Cuando alguien en una pareja dice, es que eres muy dura conmigo, sí, porque no la escucha, no, hay un rechazo, ¿verdad? Hay un trato hostil. Y así es, la dureza de corazón es ese rechazo, esa duda que se revela finalmente a los designios de Dios. Y hay una consecuencia muy triste de todo esto. Entonces, ¿qué nos hace endurecer? Eso es algo tremendo. Si la dureza de corazón entonces es poner a prueba a Dios, dudar, rebelarse, es no escuchar a Dios, es no obedecerlo. Entonces, ¿qué nos hace endurecer? ¿Qué hace que es obvio que todos aquí estamos de acuerdo que Dios es el Señor, que Jesús es nuestro guía? Pero ¿qué hace que en la práctica, ahorita vamos a ir más profundo, que el corazón de repente se vuelva insensible, duro? En Hebreos 3:3 se dice, adviértanse unos a otros todos los días mientras dure hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Fíjate cómo si los judíos no le hicieron caso a Moisés, porque por eso esta clase justamente habla de que Jesús es superior a Moisés. Y los judíos tomando a Moisés como un profeta tremendo, pero en realidad no le hicieron caso. Entonces, es lo mismo que está pasando con Jesús. Y que entendamos que si Jesús es más grande, imagínate lo que estamos ofendiendo a Dios. Si un día no le hicieron caso a Moisés y ahora nosotros no le hacemos caso a Dios. Pero dice, por eso dice, adviértanse, dice, para que ninguno esté engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Entonces, ¿qué nos hace endurecernos? Lo que nos hace endurecer es obviamente el pecado. Fíjate que piensa en un automóvil. Un automóvil cuando pasan los años empieza a tener fallas, ¿cierto? Un automóvil cuando lo compras nuevo, nada le falla y tiene 2 años de garantía y vas, ¿no? Vas, vienes y hasta lo metes empedrado sin ni se oye ni nada, pero ya empieza a pasar los años y ya empieza a sonarle por ahí las cosas. No te subas a mi carro porque, híjole, ni pueden decir las puertas, las ventanas ya no se abren, ya les suena, todo, ¿no? Y así, cuando pasa el tiempo, si uno no atiende, si uno no arregla, si no está al pendiente, yo he visto esos carros clásicos de los 70s, pero buenísimos carros y no les suena nada, ¿no? Y valen mucho dinero. ¿Por qué? Porque están cuidados. Yo creo que así nos pasa, hermanos, cuando de repente nosotros dejamos pasar el tiempo, cuando somos nuevos, nos sentimos como ese carro nuevo, ¿no? Que estamos delante de Dios y felices, pero cuando empieza a pasar el tiempo, el desgaste, el pecado y las cosas que nos pasan empiezan a hacer que nuestra fe se afloje, nuestra fe empiece a tolerar el pecado. Y entonces, hermanos, cualquier pecado, eso se vuelve como el carro que cualquier cosa le empieza a sonar y empieza a transmitirse a otras piezas del automóvil. Déjame decirte que cualquier pecado, cualquier pecado que no esté tratándose bíblicamente, endurece el corazón. Como cualquier automóvil que no está tratándose bien, que no está yéndose con un buen mecánico, con alguien que sabe, y por ahorrarse algún dinero lo estamos llevando ahí a donde sea, y un día el carro se va a descomponer. Pero así va a ser nuestro corazón. Si no estamos tratando bíblicamente nuestro corazón, se va a endurecer. La Biblia y el discipulado son muy efectivos para tratar con el pecado y erradicarlo. Una de las cosas que pasaron desgraciadamente en el Antiguo Testamento es el pecado de David. Fíjate, David todo el mundo sabemos y a cada rato volvemos a ese ejemplo, pero a veces parece que no aprendemos. David, al pecar con Betsabé, no trató con el pecado.
Y él no estaba enfocado en la guerra. Y hermanos, déjame decirte algo. Si tú no estás enfocado en el reino de Dios, te vas a enfocar más en tus necesidades. Tus necesidades van a ser el enfoque de tu vida, no Dios, no el reino, no agradarle, sino tus necesidades. Y esto es una tristeza, porque precisamente a eso, entonces no vas a, gracias a eso no vas a tratar como debe ser en tu corazón. David no trató precisamente el hecho de que él estuviera desenfocado, no fue a la guerra y lo llevó a no controlar sus deseos inmorales. Lo llevó a que sus deseos cada vez eran más fuertes y no los controlaba porque no estaba enfocado. ¿Cuántos hermanos nosotros o cuántos de nosotros aquí en la iglesia hemos estado desenfocados? ¿Cuánto has estado enfocándote en tus problemas o en tus tentaciones? Si tú te enfocaras en el reino de Dios, créeme que el Espíritu te ayudaría en esas tentaciones. David no lo hizo así. Él no lo trató y lo llevó a cometer adulterio. No trató, ya había cometido el adulterio, sin embargo, no lo trató y lo llevó a mentir y a quedar precisamente a querer manipular para que todo se viera de manera normal. Otra vez no lo trató, y fíjate cómo va aumentando el pecado, no lo trató y terminó asesinando a un hombre. Cómo de una cosa lleva a otra. No lo trató, ¿verdad? No terminó, y finalmente el corazón de David estaba súper endurecido, a tal grado que tuvo que llegar Natán, un profeta, a confrontarlo. Y las consecuencias que pagó fueron muy duras con sus propios hijos. Entonces, hermanos, el pecado es algo tremendo, porque aquí está la solución. Cuando somos sensibles, podemos ir a la Biblia o podemos, tenemos un instrumento tan increíble que es el discipulado, pero el endurecimiento, mejor no le digo qué me va a decir, y es porque sabemos que nos va a decir tal vez algo que no nos va a gustar, quien nos discipula, o ser profundos en el discipulado, ya hablamos de eso alguna vez, y qué triste, porque entonces eso endurece el corazón, hermanos. Y algo que está pasando, desgraciadamente, es que solo tenemos algunas fallas, pero que los demás está bien. Eso es algo tremendo, hermanos, que nosotros de repente pensamos que, bueno, pues no es tan malo lo que está pasando, pero mira, yo estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello. No soy tan malo, estoy sirviendo, estoy aquí, estoy así, pero en mi corazón no entiendes que todo lo que pasa se va a reflejar en todas las áreas de tu vida, todas las áreas. Todo pecado no tratado bíblicamente afectará poco a poco toda tu vida. Ahí tenemos una imagen del faraón, ¿verdad? Mira cómo Moisés lo reprendía y puedes ver el rostro del faraón, a lo mejor ahí no se ve tan bien, pero está endurecido. Y a veces, hermanos, cuando nosotros nos hablan así, ponemos el rostro. A lo mejor no decimos nada, pero siempre, es algo que a mí me impresiona, a veces, hermanos, es que cuando alguien te dice algo y siempre tienes una respuesta. Que antes de poder reflexionar en el corazón, siempre hay una respuesta. O sea, no estamos escuchando. Tal vez hay pecado sexual ahí escondido y no estás tratándolo. Va a afectar toda tu vida, va a afectar tu relación con Dios, va a afectar, tarde o temprano va a salir. Si hay pecado de carácter, soberbia, orgullo, aparentemente nadie va a ver. A lo mejor Dios te está bendiciendo. Mira, Dios me bendice, no pasa nada. Pero eso es una mentira. Tarde o temprano, Dios va a tratar nuestro pecado. Y eso es una tristeza porque va a endurecer el corazón. Y a veces eso no permite que busquemos ayuda. Mira el faraón cómo se endureció, cómo tuvo que perder casi su nación, tantas y tantas, ¿cómo se llama estas, lo que le pasó ahí a tantas pandemias. Las plagas, ¿no? Exacto, gracias. Tantas plagas, las plagas que les invadieron y no entendía el faraón. Tuvo que morir los primogénitos. Tuvieron que morir los hijos y el propio hijo del faraón. Y aún así se endureció tanto que después los fue a perseguir y vio morir a todo su ejército. O sea, ¿hasta dónde queremos que Dios trate con nosotros, hermanos? Quizá alguien te hizo algo y ha generado amargura en tu corazón. Y hermanos, espero que todos me estén escuchando. A veces me da tristeza que a veces estamos, sobre todo en línea, es muy fácil distraerse. Es muy fácil que de repente estemos en una clase y estés tratando otra cosa, te estés echando tu café, estés platicando con el que está a tu lado. Y esa es una tristeza porque
obviamente no estamos enfocados en la palabra de Dios. Y yo espero que esto tú me escuches porque es una necesidad en el corazón. Y déjame decirte, hermanos, a algunos de ustedes les es muy fácil hablar ligeramente. Hermanos, cuando nosotros hablamos de otros ligeramente, estamos murmurando. Es un pecado muy grande. Entonces, cuando nosotros estamos en desacuerdo con alguien, la Biblia dice que tenemos que tratar el corazón directamente con el hermano. Cuando tú eres ligero y a lo mejor no te das cuenta y empiezas a hablar de otros con otro hermano, eso se llama división, se llama amargura y se llama cobardía. ¿Por qué? Porque no eres capaz de enfrentarlo directamente. Y hermanos, eso se llama división, es muy grave en una iglesia, es muy grave. Es muy grave, dice la Escritura, habla de incluso expulsión, porque cuando hay división, decía Pablo, no hay divisiones, unos son de Pablo, otros son de Apolos, otros son de Pedro. No puede haber divisiones. Cuando hay división, Satanás gana, no gana nadie de nosotros. Entonces, hermanos, es muy tremendo esto. Yo te voy a pedir que si tú tienes un desacuerdo con alguien, con el que sea conmigo, vengas, ten el corazón, el amor, la valentía para poder tratar esto profundamente. Si tú no tratas esto, y déjame decirte tú, si tú, hermano, escuchas de otro hermano que está hablando mal de alguien y tú lo toleras, también estás pecando. Porque tú no estás ayudando a tu hermano a poder decir, sabes que tú ve, no importa lo que haya pasado, arregla eso directamente con él o con ella. El murmurar es un pecado bien grande porque es una división, es una falta de lealtad, es una falta de amor. Entonces, qué triste, porque cuando alguien pierde la confianza por falta de lealtad, es bien difícil recuperarlo. Los matrimonios se divorcian por falta de lealtad. O sea, esa es una tristeza. Y hermanos, esto no puede ser en nuestra iglesia. Entonces, necesitamos tratar eso profundamente. Pero no solo eso, todo el pecado de inmoralidad. ¿Cuántas veces incluso Dios te habla a través de la vida, de circunstancias, de cosas que te están pasando para hacerte ver, decirte, mira, esto está mal, esto necesitas quitarlo. Y a veces es una enfermedad, a veces te va mal en el trabajo, y todo eso tienes que preguntarte siempre, ¿qué aprendo yo? Tenemos una mala costumbre de decir, es que él, es que ella no está haciendo bien las cosas. Aprendamos antes que nada decir, ¿qué aprendo yo de esto? A lo mejor alguien me lastimó y ese hermano, esa hermana tiene que aprender algo, definitivamente sí puede ser. Pero si me está pasando a mí, ¿qué aprendo yo de esto? Porque otra vez todo pecado no tratado bíblicamente va a afectarte tarde o temprano. Y el rostro se endurece porque el corazón se endurece. Y el ejemplo del faraón a veces lo tenemos ahí y no podemos verlo. Pero ¿cuál es el principal pecado que nos hace endurecer? ¿Qué es lo que principalmente nos hace endurecer nuestro corazón? En Hebreos 3:12 dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Entonces, ¿cuál es el principal pecado que nos hace endurecer? La incredulidad, hermanos. No confiar en las escrituras, promesas, pero también en las advertencias. Y eso también me da mucha tristeza. Si tú no lees la Biblia, mi hermano, si tú, no importa si eres joven discípulo, si estás estudiando las escrituras, o si o tienes tiempo en la fe, si tú no estás disfrutando, meditando en las escrituras, vas a dejar de creer en ellas. Y si dejas de creer en ellas, ese pecado de incredulidad va a endurecer tu corazón. Todo lo vas a racionalizar. Y justamente te voy a decir algo, vas a hacer todo por tu cuenta. Porque fracaso tras fracaso, que demerite tu fe, va a endurecer tu corazón. Y hermanos, eso de repente, hermanos, cuando no hay docilidad en la comunicación, cuando ya señalas a un hermano y lo etiquetas, cuando ya no hay una relación, cuando ya hay algo ahí de amargura, eso, hermanos, es incredulidad, eso es dureza. Entonces no estamos creyendo en el amor de Dios, no estamos dependiendo de Dios, estamos otra vez dependiendo en las circunstancias, estamos creyendo en Dios solamente porque nos va bien o porque nos bendice, no porque lo amemos, estamos dejando de amar a nuestro Señor. Entonces, es muy importante entender esto, la incredulidad.
La incredulidad, hermanos, es de lo más tremendo que necesitamos entender. Adán y Eva creyeron lo que Dios les decía por un tiempo, pero en realidad cuando supieron, ayer meditábamos en eso, en la charla ahí de la cantera, ¿verdad? Cuando Dios les dijo, no coman de este fruto, porque si ustedes comen del fruto, van a morir. Y ellos no creyeron en esta indicación tan sencilla. Ellos tenían todo el paraíso para ellos y no creyeron en esto. Cuando yo hablo con un estudiante en la semana y le estaba yo compartiendo la fe, me impresiona el orgullo humano, porque así pensamos todos. Porque precisamente hablando con este amigo en el banco, estamos hablando y yo le empecé a compartir y precisamente él me dijo eso, ¿cómo es posible que en el paraíso Dios los haya expulsado y qué mala onda Dios no les permitió comer de la sabiduría, para tener sabiduría? O sea, como nosotros queremos todo el pastel, ¿verdad? O sea, cuando tenemos todo para ser felices, pero nos vamos en lo que precisamente no debemos hacer. Y Dios les prohibió por ese fruto. Yo lo medito de esta manera. Yo no interpreto eso o sea, Dios no les permitió comer del fruto del bien y del mal simplemente porque ellos no podían manejarlo. Y la demostración es después lo que pasó. Aún hoy no podemos manejar el bien y el mal. Nos vamos al mal. Si nosotros aprendiéramos a manejarlo, quizá Dios no hubiera tenido esa provisión. Entonces ellos no le creyeron y pecaron, Adán y Eva. Entonces tal vez, hermanos, ¿en qué momento, en qué área de tu vida, en qué situación no estás creyendo a Dios? No se trata de creer algunas cosas y otras cosas no. No se trata solamente de creer en las promesas de Dios y no se trata de no creer en lo que Dios puede tratar si no cambias tu corazón. Debemos de creer las escrituras en todo y estar dispuestos a escuchar todo. Una de las cosas que hay en Tepic, hermanos, es demasiado orgullo en el discipulado. A veces en los comentarios, mira, necesitas cambiar esto. Necesitamos ser mucho más humildes. Qué increíble, hermanos. Qué increíble es cuando alguien es humilde, lo toma y crece. Yo veo hermanos aquí en la iglesia que están creciendo, que están creyendo en las promesas de Dios, que son jóvenes en la fe, pero que se han hecho disciplina, y que yo los veo que se están transformando. Y veo también otros hermanos que tienen más tiempo y de repente está costando mucho el poder creer y se enorgullecen en el discipulado y cuestionan todo. ¿Por qué? ¿Por qué? No importa quién te discipule, no importa en qué ministerio estés. Cree a Dios y cree que todo lo que está pasando es por su voluntad. Y si tú confías y cambias tu corazón y lo tienes tierno, Él va a hacer cosas increíbles en nosotros. Entonces, yo creo que todos hemos visto cómo otros han caído. Todos hemos visto cómo personas les pasan cosas tremendas por no creer. Lo vemos en la Biblia, lo acabamos de mencionar el faraón. Y muchos ejemplos, y a lo mejor en tu propia vida. Yo escucho testimonios de nuestros vecinos, nuestros amigos, los familiares. Mira lo que pasó con él. Mira por no creer lo que le pasó. Pero a veces pensamos que a nosotros no nos va a pasar. Pensamos que nosotros sí podemos tolerar y Dios nos va a tolerar a nosotros como no toleró a ellos. O sea, estamos muy mal, porque Dios es parejo con todos. Dice la Escritura que Dios no tiene preferencia. Entonces, hermanos, si nosotros no estamos escudriñando las Escrituras, es una muestra de que nosotros no le estamos creyendo a la voluntad de Dios. Si hay más flojera que disciplina, déjame decirte, estamos siendo como esas mujeres insensatas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el principal pecado que nos hace endurecer? Obviamente la incredulidad, porque la incredulidad te lleva a otros muchos pecados. Las consecuencias de la dureza de corazón son tremendas. En Hebreos 3:16 dice, ¿quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? Una de las consecuencias que trae la dureza, pues es más dureza. Más dureza. El mismo pueblo lo buscaban por momentos y después otra vez llegaban, se rebelaban. Y eso nos pasa a nosotros. Decimos la bendición, estamos alegres, pasa tiempo y otra vez volvemos a endurecernos. Terminaron muertos en el desierto. Fíjate en las consecuencias. Y muchos mueren duros, muchos mueren precisamente endurecidos del corazón. Me dio tanto gusto, es increíble. Ayer muchos estuvimos en la ceremonia, ¿verdad? Memorial de Wilber. Él falleció ayer en la mañana. Y me impresionó, hermanos, qué increíble. Un hermano que fue ayer o antier, un hermano que dio su corazón
y que yo vi con mucho amor, con mucho gozo, cómo impactó, cómo lo que él estaba haciendo. Incluso aquí llamó a los solteros para unirse a lo que él estaba haciendo, que hubo poca respuesta de los solteros de aquí en Tepic, pero estaba uniendo, me impresionó ayer, había hermanos de Colombia, había hermanos de Costa Rica, había hermanos de Centroamérica, de República Dominicana, de México, o sea, cómo el impacto de alguien que ama a Dios, que quiere servir, es increíble, es un legado. Entonces, hermanos, cuando hay dureza de corazón, se vuelve tanto nuestro egoísmo que no dejamos un legado a nadie. El legado que dejamos es destrucción, el legado que dejamos es tristeza, el legado que dejamos a nuestras esposas es desconfianza, el legado que dejamos a nuestros hijos es apatía, el legado que dejamos a otros es incomodidad. ¿Qué estamos dejando? Piensa en eso. O sea, no pienses en lo que te está pasando, la amargura que tienes. Piensa, ¿qué legado estás dejando? Y si el legado que estás dejando es amargura, entonces piensa que a lo mejor tu corazón es incrédulo y duro. Necesitamos de regresar al Señor. Necesitamos ser como este llamado que hace a los judíos hebreos. Necesitamos regresar, porque en las consecuencias que estamos viviendo, en el legado que estamos dejando, ahí es donde se ve el rastro de nuestra espiritualidad. Otra consecuencia de la dureza de nuestro corazón, está en Hebreos 3:12, dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Cuidado, asegúrense de no tener un corazón maligno e incrédulo que como consecuencia se aleje de Dios. Otra consecuencia de la dureza del corazón es que nos aleja de Dios. Alejarse de Dios. Hermanos, muchos miembros de nuestra iglesia se han apartado. Muchos miembros. Y desgraciadamente pienso en muchos miembros que quizás se van a apartar en los próximos meses. Así es. En la primera iglesia así pasó. Pienso en las iglesias del primer siglo, en esas iglesias que nos dejaron de tarea estudiar, ¿verdad? En los primeros capítulos de Apocalipsis. Muchas iglesias ya no existen. La Odisea ya no existe. Éfeso, que fue una gran iglesia, ya no existe. O sea, qué tristeza. Pero yo me pregunto si nuestra iglesia de Tepic existirá en los próximos 50 años. ¿Qué va a pasar? Alejarse de Dios es lo más triste. ¿Y cómo empieza el asunto? Se aparta primero, te apartas de tu relación con Dios personal. Te apartas, empiezas a enfriar tu relación, empiezas a dejar de leer, empiezas a dejar de orar. Después te apartas del discipulado, que tanto te puede ayudar. Y obviamente la dureza de corazón, si te fijas, cuando hay dureza de corazón te empiezas a aislar, no falla, empiezas a aislarte, empiezas a dejar de ver relaciones profundas, o siguen tus relaciones, pero muy superficiales, de pura risa, puro cotorreo y nada de profundidad. Después se aparta obviamente del discipulado y después obviamente la iglesia. Empiezas a notar que la iglesia ya es extraña para ti, ya no hay lazos que te unan, si no está en tu relación con Dios, también los hermanos, y después la abandonas y por fin después se aparta de Dios definitivamente. Entonces la consecuencia de la dureza de corazón, piensa en qué etapa tú estás. Si tú estás con un corazón blando cerca de Él, entonces o realmente nos estamos alejando. Si es así el caso, haz algo, como estos hebreos, ese llamado, regresemos a Él. Si tú te sientes que estás creciendo, amén, pero también eso es para ti, para mí. Necesitamos reflexionar, porque yo en algunas cosas necesito estar encendido en el Señor. Muy concentrado, las consecuencias de la dureza de corazón. Entonces, otra consecuencia es un juicio temporal. Las consecuencias de la dureza de corazón es que Dios nos hace llamados continuamente para que entendamos que estamos alejándonos de Él y a veces pone circunstancias para que así sea. En Jueces 1 del 5 al 7 dice en el Antiguo Testamento, cuando ya estaban en la tierra prometida, en la guerra por la tierra prometida, dice, mientras estaban en Besek, se toparon con el rey Adoni-Besek y lucharon contra él y derrotaron a los cananeos y fereceos. Adoni-Besek escapó, pero los israelitas pronto lo capturaron y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Adoni-Besek dijo, una vez yo tuve 70 reyes sin los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, comiendo migajas debajo de mi mesa. Ahora Dios me devolvió lo que les hice y se lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Así es el Señor, hermanos. A veces nos pasan cosas como advertencias, y yo he vivido muchas cosas de esas en mi propia vida. Advertencias de que algo está mal,
de que tengo que tratar mi corazón. Y tenemos que poner oídos a esas advertencias. Piensa en tu matrimonio, piensa en tu relación con Dios, piensa en tu relación con los hermanos, o piensa en tu familia, en tu economía. Piensa en lo que te está sucediendo. Y tal vez hay algo que no está bien, que es una advertencia de Dios. Es un juicio temporal. Esas cosas que nos pasan, que Dios nos quiere, hey, entiende, como una cachetadita. Mira, ven, entiende, despierta. Todavía tienes oportunidad. Y si tú estás allí, significa que todavía tienes oportunidad para reaccionar. Reacciona. Hermanos, reaccionen. Reaccionemos todos. Porque la dureza de corazón, de repente no la podemos notar, pero ahí está. A veces queremos descansar, hermanos. ¿Y cuántas veces a ti te ha pasado? Ya no quiero este ministerio, ya no quiero dirigir porque quiero descansar. Es un engaño. Si tú ya no quieres dirigir, es porque hay tal vez amargura en el corazón o hay comodidad. Y finalmente es porque hay algo que tienes que tratar. Si bien es bueno descansar de momento y obviamente darte un tiempo, lo mejor es que te des ese tiempo, pero también tratar el corazón y volver a la batalla. No podemos ser como David, que se sientan a descansar, porque entonces tarde o temprano el pecado va a volver. Y si estás distraído, te va a comer. Entonces vuelve a la batalla, hermanos. El servir al Señor no es un oficio nada más porque la iglesia lo necesita. No, tú lo necesitas. Por eso enfoquémonos, como dicen ahí Marcos, ¿verdad? Marcos 6. Enfoquémonos en el reino de Dios, porque Dios va a bendecir en lo demás, porque Él sabe que nuestro corazón enfocado va a estar en contra del corazón endurecido. Entonces, cuidado, porque cuando estamos endurecidos, Dios, como dice aquí, cuidado cuando Dios nos devuelve lo que hicimos, porque entonces vamos a sufrir demasiado. Consecuencias, otra consecuencia de la dureza de corazón es la más triste. Hebreos 3:11. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Un juicio eterno. Entonces, esto es lo más tremendo. Cuando el juicio ya no es temporal, es definitivo. La dureza, hermano, nos puede llevar a eso. Y a lo mejor a mí me da tristeza, en la semana hablé con un hermano y amo a ese hermano, es mi amigo. Pero yo no sé cuántos estén exactamente en la misma posición. Hermano, vuélvete a Dios. Ya no te hace feliz el cristianismo y eso se nota, lo nota tu familia, no nota los que están a tu alrededor. Pero tienes que meditar, no es lo que te hagan, es lo que tú estás haciendo en tu corazón, no es lo que el vecino, lo que tus hijos, lo que el hermano te hizo, lo que el líder de la iglesia, lo que la familia te está haciendo, lo que tu esposa te está haciendo, es lo que tú estás haciendo en tu propio corazón. La iglesia y el cristianismo es para ser felices, no lo hemos escuchado ni otra vez. Dice Jesús en Juan 10:10, Él vino a darnos vida en abundancia. Si no estamos así es porque algo hay en nuestro corazón. Porque Dios no falla, no es mentiroso. No vayamos al juicio eterno. Entonces, hermanos, vayamos a arrepentirnos. Pero ¿qué es el reposo de Dios? ¿Qué es ese descanso que habla la Biblia? Aquí lo habla perfectamente en Hebreos 4, ¿verdad? ¿Qué es el reposo de Dios? En Hebreos 4:7 dice, entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy. ¡Qué increíble! Porque hoy es una promesa, que hoy podemos, ya no es promesa, si ya lo tenemos hoy ya no es promesa. Y efectivamente, dice en Hebreos 4:10, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios, fíjate lo que dice, todos los que han entrado, es decir, ya lo entraron, dice, en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Es decir, en Cristo ya podemos entrar en su reposo. Cuando tú te vuelves a Dios, ya nosotros podemos entrar en su reposo. En un reposo que todavía no es eterno, pero sí es reposo. Nosotros ahora somos como esos israelitas en el desierto, que estamos en esos 40 años, pero la idea es que no quedemos tendidos como ellos en el desierto. La idea es que lleguemos a la tierra prometida. La idea es que podamos en ese desierto descansar en Cristo. Hermanos, sí, tenemos ese reposo, entiéndelo. Sí, tenemos ese reposo. Fíjate lo que dice aquí en Mateo 11, 28 y 29. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pongan mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Fíjate qué increíble Cristo. En Cristo ya podemos entrar en su reposo.
que todavía no es eterno como estamos hablando, pero ya podemos entrar por la sangre de Jesús. Él nos perdonó los pecados. Él dice, vengan a mí y ya van a encontrar descanso para el alma. Esos pecados no te dejan descansar. Cuando yo me enojo y permanezco en el enojo y no lo arreglo, no me deja descansar. Cuando balbuceo y murmuro contra alguien, no me deja descansar. Cuando tengo un conflicto no arreglado, cuando tengo un pecado escondido que no estoy arreglando, no estoy descansando. Hermanos, ¿cuánto necesita crecer nuestra iglesia en servidores? ¿Sabes por qué faltan líderes en la iglesia? Porque no estamos pensando en servir, estamos pensando en nuestro ego, estamos pensando en nosotros, estamos pensando demasiado en qué vamos a comer, o qué vamos a vivir, o en qué vamos a vestirnos. No confiamos en que Dios va a arreglar todo eso. Confiemos en Dios y entremos en ese reposo. Vengan a mí todos los que están cansados de sus trabajos y cargas, y llevan cargas pesadas. Yo les daré descanso. Si no tenemos una buena relación con Dios, hermanos, nunca vamos a entender el descanso de Dios. Y peor aún, vamos a terminar descansando en nuestros propios esfuerzos. Y eso tarde o temprano se va a acabar. Después de que yo me dio el COVID, mi energía ha bajado muchísimo. Hace unos días me fui a correr y tuve que dormir varias veces en el día, así como lo oyes. Me sentía como caballo lechero, durmiéndome en todo momento. Y qué feo, mi energía y mis límites son enormes. Yo necesito descansar en Dios. Mi tendencia es abrumarme por los problemas, mi tendencia es a preocuparme demasiado. No, si tenemos familiares enfermos es un dolor, es algo horrible, y yo lo entiendo. Y bueno, es horrible, a mí me pasó. Pero ¿sabes qué? Descansemos en Dios. Descansemos en Dios. Dios tendrá su voluntad. No sabremos qué va a pasar, pero lo que sí podemos saber es que Dios está en control. Y si confiamos que Él tiene el control, entonces no tenemos de qué preocuparnos. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Qué podemos hacer entonces teniendo reposo, sabiendo que endurece nuestro corazón, sabiendo que lo más tremendo es dejar de creer? Entonces, ¿qué podemos hacer? Dice en Hebreos 4:1, todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Temamos, hermanos. Temamos, pero temamos de una manera prudente. Déjame comentarte que escuchaba yo un predicador dando una ilustración increíble de esto del temor. Y decía que el temor, entendido bíblicamente como Dios lo quiere, es como aquellos hijos que están jugando en la casa. Como esos hijos de que los papás los están cuidando y tienen un patio donde jugar. Y les dicen, no se acerquen a la calle porque en la calle hay peligro. Y si la calle te acercas, mira, te atraviesas y puede un carro y te puede atropellar hasta matar. Entonces, el papá los lleva, los pone ahí en la banqueta y ve cómo están pasando los carros. Y entonces les dice, imagínate que tú estás pasando y el carro te atropella. Entonces los hijos pues realmente se asustan, ¿no? Y les dicen, pero vete a jugar y no hay problema. Y mientras ellos juegan, pues ni se acuerdan de la calle, porque ellos están divertidos en el patio, ellos no tienen temor. Pero cuando a alguien se les va la pelota y se va a la calle, ellos se acercan a la reja y se acuerdan de lo que el papá les dice. Entonces se acuerdan de que tienen que tener temor y entonces piden ayuda al papá para que vaya por su pelota, ¿verdad? Así es en el reino de Dios, así es en nuestra vida, porque el patio es justamente el reino de Dios. Si nosotros estamos en el patio, estamos obedeciendo las leyes del Señor, pero la calle es justamente el mundo. Y Dios nos advierte, no vayas porque te puedes estrellar, porque un carro te puede matar. Y entonces cuando se te vaya tu pelota, cuando haya tentación de pecar, detente. Y es cuando entra el temor, el miedo. Y dices, no, mejor voy a pedir ayuda para ver cómo trato este pecado, para ver cómo trato la bola que se me fue a la calle, ¿verdad? Entonces, hermanos, aprendamos esto y temamos. Entonces, dice en Hebreos 3, adviértanse unos a otros. ¿Qué podemos hacer? Temamos a Dios, vayamos a Él y vayamos al discipulado profundo unos a otros. Ahí está el discipulado. Discípulos que no piden tiempo de discipulado o que dejamos pasar mucho tiempo sin buscar el discipulado, hermanos, no. Trata tu corazón. Hay muchas cosas que tenemos que tratar, que están en la oscuridad, que tienen que alumbrar la lamparita y que vas a ser feliz. Entonces, ¿para qué atrasar eso? Adviértanse unos a otros, dice Hebreos 3:13. Todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Esto es el discipulado profundo unos a otros.
Hebreos 4, 12 y 13, ¿qué podemos hacer? Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Obviamente la Biblia, ¿verdad? La Biblia es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula de los huesos, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Dejémonos ayudar por las Escrituras, hermanos, porque es triste y yo me gustaría cambiar esta estadística pronto, pero yo creo que más del 50% de la iglesia no lee la Biblia a profundidad. Más del 50% de nuestra iglesia les cuesta trabajo leer las Escrituras. Hermano, no, es lo que te va a salvar. Porque la palabra de Dios dice que va a entrar como estas Escrituras, y nos expone nuestros motivos. Mira, dice, deja al descubierto los pensamientos y deseos más íntimos. Déjate alumbrar, no seas como Adán y Eva, que se escondieron cuando Dios les dijo, ellos comieron del fruto y se fueron a esconder. Pero Dios obviamente lo notó. Y le dice, ¿tú qué te estás escondiendo? ¿Qué a poco comiste de lo que te dije que no comieras? ¿Por qué te escondes de mí? Deja al descubierto nuestros pensamientos. Deja que Dios descubra tus pensamientos. Lee la Biblia para que sean expuestos esos malos motivos, ese mal corazón, esa necesidad espiritual. ¿Para qué? Para que sea tratado antes de que sea demasiado tarde, antes de que sufras las consecuencias, antes de que el corazón se endurezca y sobre todo antes de que dejes de creer. Porque si dejas de creer, ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Podemos leer la Biblia contigo todos los días, pero no va a pasar absolutamente nada en tu corazón. ¿Qué podemos hacer? Miren Apocalipsis 1:3. Es increíble esta promesa, hermanos. Dice, Dios bendice al que lea la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Hermano, esta es una promesa y justamente la leímos el miércoles con nuestro hermano John Knox. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Creer, obedecer y no endurecer el corazón. Eso es lo que podemos hacer. El tiempo está cerca. Y eso, hermanos, ¿qué va a pasar con nosotros? Me gustaría que prendiéramos nuestras cámaras y que meditáramos qué va a pasar con nosotros. ¿Qué va a pasar si tú dejas de creer en la Biblia? Algunos hermanos ya no creen. Algunos esto del bien, del mal, del juicio, ya no lo creen. Y desgraciadamente se van a alejar de Dios. Tal vez algunos están aquí. Algunos ya se alejaron. Escuchemos esa advertencia. Y veamos la promesa, porque un día vamos a estar en el reino de Dios. Esforcémonos por creer, no importa lo que nos cueste. Es mejor adquirir disciplinas aquí y no un castigo eterno allá afuera. Entonces, hermanos, esto es lo que yo quería comentarles hoy. Y yo creo que, no sé, me gustaría que si quieres comentar algo, porque a mí me quebró el corazón. Yo estoy muy necesitado de crecer en mi fe, de seguir luchando. No te voy a mentir, me he sentido a veces cansado, a veces me he sentido agobiado, me he sentido preocupado, pero esta escritura de Hebreos me ha levantado un montón, me ha inspirado, me ha desafiado. Y hermanos, necesitamos tener una iglesia pujante, una iglesia que cree, una iglesia que no es incrédula, una iglesia que ama, que no endurece su corazón, porque entendemos que Jesús es superior a Moisés, es superior a los ángeles y es el que nos va a llevar a la eternidad. Entonces, si alguien quiere hacer un comentario, adelante. Adelante, Nelly.